Vamos a hablar hoy un poco sobre el poder o la historia del poder económico mundial. Amén. Ahí tenemos los principios bíblicos, orígenes y desarrollo histórico de lo que es la historia del poder económico mundial. Esto es importante que usted lo aprenda porque usted va a identificar sistemas, diga conmigo sistemas, va a identificar estructuras que necesitamos identificarla para conocer si nos están oprimiendo, como lo decía el pastor Gilbert esta mañana al mediodía, decía que se hace adorador, obediente de todo aquello que no conoce, pero que adora, aunque lo haga falsamente o aunque lo haga correctamente. Entonces nosotros tenemos que poner atención a todo esto. Vamos a la siguiente lámina. Esta es mi familia, ahí la presento. Y tengo 3 hijos, tengo esos 3 proyectos que estamos ayudando a cambiar la mentalidad. Tenemos una agenda de trabajo, economía, lo que es la economía, el origen del conflicto, es importante que usted aprenda esto, la historia del poder económico mundial y los principios bíblicos del poder económico, principios bíblicos. Esta mañana vimos algunos principios con el hermano Edgar Hernández, hoy vamos a ver otros que son complementarios, la Biblia está llena de ellos. Adelante. Bueno, la palabra economía, ¿verdad? Vamos a comentarles, es la palabra en latín, koinonia, y viene del griego oikonomía. El verbo oikonomía se separa en 2. Oiko, que significa casa, y nomos, que significa norma. Entonces, pudiéramos decir que la economía, oikonomía, son las reglas de la casa. La economía tiene que ver entonces con reglas, con normas, para hacer el ejercicio de transacciones mercantiles. Entonces la economía, pudiéramos decir, que engloba la noción de cómo las sociedades toman los recursos escasos para producir bienes con valor y que puedan hacer una distribución equitativa de esos bienes. Entonces la sociedad toma recursos, ¿verdad? Recursos escasos para transformarlos en bienes con valor. ¿Ok? Tenemos entonces la semilla del maíz, la sembramos, tenemos el maíz, luego lo transformamos y tenemos la harina precocida de maíz. Vamos con la siguiente lámina. Según la Real Academia Española, tiene que ver con administración eficaz y rentable de los bienes. Administración eficaz. ¿Qué nos enseña las Escrituras? Lo más que nos enseña las Escrituras es que nosotros somos mayordomos, administradores. ¿Ok? Entonces Dios nos puso en la tierra para que produzcamos utilidad, para que desarrollemos una actividad productiva, para que tengamos diversificación de la economía, de la actividad económica, pero para que tengamos una distribución a nivel mundial de lo que nosotros producimos, así como lo hizo, por ejemplo, el ideólogo de la Coca-Cola. Desarrolló un producto y hoy día usted va al desierto de Sahara y en algunos sitios usted consigue el producto, la Coca-Cola en lata. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender estos principios del reino para producir, para distribuir, para diversificar. Entonces, tiene que ver con administración eficaz de los bienes, administración eficaz de los recursos que Dios nos ha dado. Amén. Tiene que ver entonces con ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas elementales. La alimentación, la vivienda. Entonces, la economía tiene que ver con administración, con distribución, con producción. Amén. Como lo dijimos en el concepto anterior. La economía de escala tiene que ver entonces con, fíjense, tiene que ver con el abaratamiento de los costos de producción. Es decir, lo que hacen los chinos, lo comentaba el hermano Edgar Hernández esta mañana, la economía de escala tiene que ver con una señora que hace una empanada, pero entonces la hace más pequeña, le pone menos ingredientes y vende menos cantidad. En cambio hay otra que le pone un poco más grande, más elementos dentro de más sustancia dentro de la empanada, pero vende muchas más cantidades. Entonces la economía de escala tiene que ver con eso, con
las cantidades, abaratamiento de los costos unitarios de producción para obtener la mayor rentabilidad. Luego vemos la economía de mercado. Tiene que ver, por supuesto, con buscar el beneficio de los precios de acuerdo a la demanda y la oferta. ¿Qué es uno de los principios básicos de la economía? ¿Qué nos enseña? Uno de los principios básicos que nos enseña la economía es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué sucede ahorita con los productos que tenemos en Venezuela? Están escasos, ¿verdad que sí? Antes una harina de maíz precocida costaba creo que 200 bolívares, no sé cuánto el año pasado. Pero ahorita está en el orden, en el precio de la calle a 15.000 bolívares. Entonces, mientras el producto escasea y la demanda es mayor, ¿qué sucede con los precios? Los precios suben. Entonces, ahorita estamos en casi todos los rubros alimenticios, ha pasado eso. Además de otros factores importantes que han intervenido negativamente en el tema productivo, en el tema, por ejemplo, de la inflación. Entonces, algunas políticas erradas, monetarias y políticas cambiarias, políticas fiscales que han sido erráticas, nos han llevado a todo esto. Entonces, uno de los principios de la economía es el tema entonces de la oferta y la demanda. Seguimos. Tiene que ver con el origen del conflicto. ¿En dónde inició todo? No sé si me pueden ubicar allí en el texto bíblico, Ezequiel. Ok, muy bien. El origen del conflicto. Vamos a ver aquí cómo se inició todo, cómo ocurrió todo este asunto que nos ha llevado pues a una situación actualmente ocurrió en el cielo. Ocurrió en el cielo por allá, por el capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 14 de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El siguiente. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Hay otras versiones que dicen negocios. Con la multitud de tus iniquidades, de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vamos a dejarlo hasta allí. El inicio del conflicto comenzó por allá, por el cielo. Dios creó a este ángel tremendo, a Luzbel, pero Luzbel entonces se dio a la tarea de llenarse de maldad. En las contrataciones que hizo, seguramente tuvo que ver una negociación. Hay otra versión que llama a nivel de tus comercios, en la multitud de tus comercios. Seguramente comercializó Luzbel con algunos ángeles, seguramente algunas, vamos a llamarlo así, algunas bondades que le daba la autoridad que Dios le había dado a Luzbel. Entonces nosotros vemos que el origen del conflicto se estableció allí en el monte de Dios, cuando Dios le dio esa responsabilidad a Luzbel. Vamos a la siguiente lámina. La versión original del hebreo dice deshonestidad en tus comercios. También podríamos decir deshonestidad en tus contrataciones o deshonestidad en tus negocios. Satanás comenzó a ser infiel. Se metió en él la maldad y empezó entonces a tener una deshonestidad. Diga conmigo deshonestidad. Tiene que ver entonces con las normas de la casa. Dios puso a Luzbel allí y le dio unas normas. ¿Qué hizo Luzbel? Rompió las normas. ¿Qué significa oikonomía? Normas de la casa. Entonces Satanás en el cielo rompió las normas.
hasta que se halló maldad en ti. Él rompió las normas de la casa. Dios le dio unas normas, él las rompió, porque se llenó de maldad, se llenó de iniquidad. Y entonces fue infiel. Se llenó de iniquidad. Luego entonces tenemos que la criatura espiritual que se convirtió en Satanás contó inicialmente con toda la sabiduría. Dios lo llenó de sabiduría para desempeñar cualquier misión que Dios le diera. Es decir, Dios podía contar con él para las asignaciones porque lo llenó de toda la sabiduría. Esa sabiduría, entonces, empezó él, Luzbel, a negociar, a ser deshonesto con toda la sabiduría que Dios le había dado. Y dice, se hinchó su corazón de orgullo y despreció el modo de gobernar de Dios. Escúcheme bien, normas de la casa, diga conmigo, economía. Pero dígalo con fe, economía, normas de la casa. ¿Qué hizo Luzbel? Rompió las normas de la casa. Eso fue lo que hizo Luzbel. Él rompió, fue deshonesto y rompió las normas. Ahora, en medio de estas normas estaba el proceso de los negocios. ¿Qué significa la palabra negocio? La palabra negocio es negarse al ocio, ¿verdad? Comenzar a hacer una actividad. ¿Qué dice uno de los textos que comentó nuestro hermano Edgar esta mañana? Cuando hablaba del advenimiento del reino en la parábola del dinero, de los talentos, que le dijo, a uno le dio 5 conforme a su capacidad. ¿Qué hizo este hombre? Fue diligente. ¿Y qué hizo? Negoció. Hizo negocio. Se negó al ocio. Negoció. ¿Qué pasó con el que le dieron 1 conforme a su capacidad? Se quedó en el ocio. Lo enterró. No hizo nada. Hizo algo, pero lo enterró. Los otros 2 fueron e hicieron negocios. Entonces Satanás se hinchó de orgullo, despreció el modo de gobernar de Dios. Fíjense, el gobierno civil bíblico es lo que Dios nos ha dado para dirigir las naciones. Pero desde los tiempos antiguos, desde Egipto, desde Babilonia o Babel, comenzó el sistema de gobierno humanista que nos ha gobernado a todo el mundo durante toda la historia después que el hombre pecó. Pero ese no es el modelo que Dios estableció. Dios estableció un modelo de gobierno. Se lo dio a Luzbel. Él fue el primero que por su deshonestidad lo dañó. Entonces, se hinchó de orgullo y despreció el modo de gobernar de Dios. Lo despreció. Ahora bien, la siguiente lámina podemos ver, si nos ayuda allí, en el origen del conflicto. Jesús es puesto de ejemplo cuando dice, 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor Jesucristo no condena en absoluto la posesión de las riquezas, pero sí condena el mal uso de las riquezas. Estamos hablando de economía, normas de la casa. Hay un diseño que Dios estableció para que nosotros pudiéramos producir utilidad, como lo comentábamos esta mañana, Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios que te da el poder para producir. Y eso es porque ya la gente, después que está prosperada, entonces comienza a ser deshonesto en las normas de la casa de Dios, en las normas del gobierno de Dios. Entonces, no se condena en absoluto, aunque una de las mentalidades que yo les voy a pedir que revisemos es que en muchas de nuestras congregaciones, por el sector de donde nos criamos, el barrio donde nacimos, el pueblo donde nos criaron, la ciudad donde vivimos, la universidad donde fuimos, la iglesia donde nos congregamos, todos esos factores nos han llevado a tener una forma de pensar, estructuras mentales. Y en muchas de nuestras iglesias, cuando yo estaba pequeño, nos decían por lo menos que no se debía ser rico, porque las riquezas eran del diablo en una de nuestras iglesias. No se podía hablar en lengua, no se podía poner pantalón las mujeres. O sea, una cantidad de falsas enseñanzas que ellas han crecido con nosotros. Y a veces vivimos como vivimos por nuestra forma de pensar. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero invitarles es que a partir de estas conferencias comencemos a hacer un checklist de todas las estructuras de pensamientos que tenemos desde que venimos de la escuela donde crecimos. Por ejemplo, yo compartía con uno de los expositores hoy en el almuerzo
la situación difícil, la gravedad de nuestra situación en Venezuela en estos momentos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Venezuela una situación de crisis humanitaria. Hay escasez de alimentos, hay escasez de medicamentos, malos servicios públicos, por lo menos de la red de salud pública, está muy mal todo eso. Hay una cantidad de elementos que están haciendo que nuestros hijos crezcan con una mentalidad de escasez. Mira, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Que estén creciendo con una mentalidad de pobreza. Ellos quieren ir al cine y no, el dinero que a veces ganan los padres no les alcanza para ir al cine. Ellos quieren que les compren algo y un helado en la heladería, y entonces no hay dinero para comprar el helado. Entonces hay un gran problema en nosotros, en este país, en estos momentos. Porque estamos estamos creando, desarrollando una generación con una mentalidad limitante, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de no tengo, que no se puedo, ¿ve? Que no se puede. Mira, necesitamos cambiar de carro, no hemos podido cambiar de carro. ¿Sí? ¿Sí entienden? Un carro más actualizado del año, etcétera. Y si piensas comprar uno, se pone más difícil. Amén. Yo estoy hablando algo donde la gente no está viviendo lo que yo estoy hablando. Entonces estamos corriendo un peligro en esta próxima generación que se está generando, se está formando. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que crezcan, y muchos de ellos están en nuestras iglesias. Corremos el riesgo de que la gente crezca con una mentalidad, como lo decía un actor venezolano, no se puede. Una mentalidad. Entonces ahí se forman los patrones limitantes. Entonces la Biblia en 2 de Corintios 8, 9 y 10 no condena la posesión de riqueza. Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Amén. Levante su mano derecha. Dios me ha dado el poder para producir riqueza. Ahora, la riqueza no se va a producir sola. Que yo empiezo a hacerle así, ahora. No, eso no funciona así. Póngase a trabajar. Y uno de los principios que vamos a ver es ese. Hay que trabajar. Uno de los principios que establece las Escrituras en varias partes. Te puedo nombrar, por ejemplo, Génesis 1:28. Te puedo nombrar, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 11, los primeros 6 versículos, del principio del trabajo duro, ¿ve? Del producir. Entonces nosotros tenemos que comenzar a producir, amén, con una mentalidad, por supuesto, una mentalidad proactiva, no una mentalidad reactiva. Entonces, importante que nosotros revisemos nuestros patrones mentales, que se llaman patrones o modelos de pensamientos limitantes. No puedo, no consigo, no hay. Origen del conflicto. Fíjense, también se condena la adquisición de las riquezas. Número 1, por avaricia. Tome nota, Proverbios 28, 22. No se condena tener riqueza, pero sí se condena la forma en que la puedas adquirir, por avaricia. En el corazón nuestro hay una batalla entre el amar y obedecer a Dios y amar y servir a las riquezas, a Mamón. Hay una lucha allí en el corazón. Entonces nosotros estamos viendo que la riqueza es de Dios, solo que la riqueza no puede ser el centro de adoración en nosotros. Número 1, se condena la adquisición de riqueza por avaricia. Proverbio 28, 22. Se condena por engaño, según Jeremías 5, 27. Se condena por rapiña, según Miqueas 6, 12. Por opresión, según Santiago 2, 6. Cuando el capitalista oprime al trabajador. Por pago de salarios indebidos, explotación, según Santiago 5 del 1 al 4, y junto con un dominio de violencia de la sociedad. Eso está también en Santiago 5 del 5 al 6. Entonces tenemos aquí nosotros el origen del conflicto. La siguiente lámina habla de Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para 2 amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. Y ustedes saben que allí en Mateo 6, 24,
riqueza tiene un asterisco que abajo te dice que es mamón, que es el espíritu, ¿verdad?, de la riqueza, mamón. Esto ya ustedes se lo saben, pero tenemos que sentar algunas bases para el asunto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, habla de las 7 naciones. No sé si lo podemos poner un momento en las pantallas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Habla que Dios le dice a Josué que tiene que entrar a la tierra para poseer, pero esa tierra estaba ocupada. Ahí estaban los jerjeseos, los fereceos, los heveos, los heteos, los jerjeseos y todos esos bichos feos estaban allí. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Los hijos de Anac, los descendientes, los gigantes estaban allí. Por eso es que Dios le insiste tanto a Josué: no temas, no tengas miedo, sé muy valiente, echa para adelante, yo estoy contigo, tranquilo que donde tú vayas yo voy a ir detrás de ti apoyándote en todo lo que hagas, ¿sí o no? Antes Moisés tenía que ir: Señor, si tú no vas adelante, yo no voy atrás. Pero con Josué, anda adelante que yo voy detrás de ti, ¿sí o no? Entonces Dios le dio esa garantía. ¿Y qué le dice en Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás, ¿para qué? Para tomarla. Y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, a partir de ese momento, Dios le está diciendo, por cada nombre de esas naciones, hay un significado. El cananeo para nosotros es mercantil. El cananeo en hebreo es mercantil, ustedes saben eso. Y significa la avaricia y el amor al dinero. El principado de ese monte, de esa esfera o de esa infraestructura que gobierna las naciones es Mamón, es decir, Babel, de donde nació Babilonia. Mamón es la avaricia y el materialismo que pelea en nuestro corazón y compite por el trono de Dios en nuestras vidas. Amor desordenado, pasión de las riquezas. En muchos pasajes se designa con la palabra besa, que significa latrocinio. Entonces nosotros tenemos allí al cananeo. Diga cananeo. Diga: yo reprendo el cananeo de mi vida. Lo echo fuera de mí. Ya vemos allí dónde se originó el conflicto y en qué monte estamos. Estamos en la esfera de la economía, en donde Mamón no solamente es la avaricia, el amor al dinero, sino que eso compite en nuestra vida por el trono de Dios. O está Mamón, ya lo vimos como lo dijo Jesús en Mateo 6:24. Ningún empleado, esclavo, siervo puede servir a 2 señores al mismo tiempo, porque se amará a uno y se menospreciará al otro. Entonces nadie puede servir a Dios y amar a la riqueza. Ahora, eso no está en contradicción con que Dios nos dio el poder para producir la riqueza. Porque fíjense, dice Eclesiastés, el dinero sirve para todo. Por ejemplo, con dinero yo puedo mandar a construir este templo, ponerle luces, poner esas tremendos altavoces, los plasmas, esa tremenda pantalla LED. Podemos tener con el dinero todo lo que necesitamos para la obra de Dios. Podemos invertir en un mercado para poder distribuir alimentos a más bajos precios, una red de distribución de alimentos, podemos tener un banco, podemos tener empresas que transformen las materias primas, podemos tener muchas cosas nosotros. Con el dinero sirve para todo. Ahora bien, el dinero también sirve para comprar droga, para traficar armas, para traficar órganos, para pagarle a los sicarios y matar a la gente, como sucedió el martes pasado en el aeropuerto de Maiquetía. ¿Se recuerdan, verdad? Ese videíto que por las redes sociales. Eso es un sicariato. Bueno, el dinero sirve para eso. Entonces el dinero sirve para todo. Ahora, el dinero no se apodera de mí. ¿Ustedes se recuerdan del autor del libro El poder espiritual del dinero? Si Dios es mi amo, el dinero es mi esclavo, decía él. Entonces el dinero tiene que trabajar para nosotros. Es nuestro esclavo. No como cuando en la casa falta dinero y no hay algo que comer. Nos ponemos mal a veces, la gente se pone mal. Pero cuando tiene el dinero anda en felicidad. Muchos de los ricos del país que están en este momento viviendo la crisis no tienen ninguna preocupación. Porque si ocurre algo malo, agarran su avión privado y se van fuera del país, a las propiedades que tienen fuera del país. Entonces nosotros tenemos que dominar eso, amén. El mamón, diga conmigo, reprendo el espíritu de mamón.
Vamos al punto 3 de nuestra conferencia. El poder económico mundial. Y quiero hacer énfasis en algunas cositas aquí, con el respeto de todos ustedes, porque quisiera que ustedes puedan revisar qué fue lo que pasó por allá en Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10, versículo 8, habla sobre Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Quién fue el primer poderoso de la tierra? Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad, Calnet, en la tierra de Sinar. Ahora, la palabra vigoroso cazador tiene que ver con fuerza, actividad notable de las cosas animadas o inanimadas. Tiene que ver con viveza o eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas. Entonces, Nimrod era un vigoroso cazador. Fue el primer poderoso de la tierra. Fue hijo de Cus. Ahora, la siguiente lámina, el primer poderoso de la tierra, Nimrod significa leopardo. La palabra Nimrod es una palabra compuesta por Nim y Rod. Nin significa leopardo y Rada o Rad significa domar. Según la costumbre hebrea, cuando concurrían dos constantes en una sola palabra, como Nimrod, que tiene doble R, entonces una de ellas se suprimía, así como Nínive, que tiene dos palabras, Nin, Nive, se suprimía una. Ahora bien, Nimrod es domador de leopardos. ¿Quién fue Nimrod? Hijo de Cus. ¿Quién fue Cus? Hijo de Cam, ¿cierto? ¿Qué hizo Cam? Vio la desnudez de su padre, ¿sí o no? ¿Se recuerdan cuando Noé se había quitado la protección del halo que tenía la tierra? Vino el diluvio, seguramente no se habían cosechado antes las uvas, pero él las cosechó y se fermentaron y seguramente no sabía el proceso que había pasado y se embriagó. Y parece que se desnudó dentro de su tienda. Vino Can, ¿verdad? Que era el hijo menor de Noé y lo vio desnudo y se lo dijo a sus hermanos. Entonces los hermanos con el manto echando para atrás, ¿verdad? Taparon la desnudez del papá. Cuando se entera Noé, ¿qué dijo? Maldito sea Canaán. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver Canaán? Si quien lo vio supuestamente, dice la escritura, fue Can. Debió haber maldecido debió haber maldicho fue a Can, ¿verdad que sí? Pero dijo maldito sea Canaán. ¿Sí o no? ¿Ustedes han leído su Biblia? Me preocupa que a veces me ven con esa cara como que si no han leído la Biblia, Dios mío. ¿Tienen Biblia ustedes? Es para poner una venta de Biblia que ustedes puedan comprar su Biblia. ¿Ah? Bueno, fíjense una cosa importante. Noé maldice a Canaán, la tierra que tenían que ir a recuperar. Ahí estaban los heteos, los fereceos, los jebuseos. ¿Qué cantidad de espíritus habían allí manifestándose? El mercantilismo estaba allí, Mamón estaba allí, presente en medio de la tierra donde estos iban a tomar posesión de esa tierra. Entonces Canaán viene Cus, ¿verdad? Seguramente, ¿por qué fue Nimrod fue domador de leopardo? Porque en el arca ellos tuvieron 6 meses, ¿sí o no? Casi 6 meses, ¿verdad que sí? 150 días, mientras estaba el diluvio. ¿Y qué habían ahí? Todos los tipos de animales feroces. Pero seguramente los hijos de Noé lograron domar todo tipo de animales. Seguramente Can fue un domador de leopardo, enseñó a su hijo Cus a hacerlo y los hombres tenían dominio. Fíjense que la misma instrucción de dominio que Dios le dio a Adán en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad y señorearla, es la misma instrucción que Dios le da a Noé en Génesis 9, capítulo 9, versículo 1. La misma instrucción, dominio sobre la tierra, dominio sobre la naturaleza. Y dice entonces Romanos 8:18,
que la naturaleza gime a uno con dolores de parto esperando que la manifestación nuestra. Es lo mismo. Siempre Dios nos ha dado dominio. Por eso es que la economía, yo le decía a alguien, nosotros no hemos penetrado, o sea, aquí estamos algunos principiantes de negocio, pero de hace unos años para acá, desde hace unos años que hemos empezado a tener la revelación, porque una de las falsas enseñanzas que nos dieron en algún momento en la vida es que nosotros los cristianos teníamos, escúcheme bien, teníamos que dejarlo todo por seguir a Cristo. Si tenías una empresa, mi papá era comerciante y le iba muy bien en el comercio. Tuvo que dejar eso para convertirse en un diácono de la iglesia, porque los negocios eran del diablo. Era una mentalidad que eso hasta no viene de una iglesia como esa, pero no, mi papá sí creyó en una iglesia de ese tipo. Muchas falsas enseñanzas. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos es revisar nuestro contenido mental para poder nosotros comenzar a tomar posesión de todas las unidades de producción del país. Ahora, esto no va a ser de la noche a la mañana ni por arte de magia. Nosotros no comulgamos con eso. Como uno de los principios que establece Salomón en Eclesiastés capítulo 11, el trabajo duro. Siembra en la mañana y por la tarde no dejes de sembrar. El que mira los vientos no sembrará, y el que mira las nubes no segará. O sea, eso ha pasado entre nosotros, que nos ponemos a ver, la cosa está muy difícil, no vamos a hacer negocio. Porque no sabes qué es lo mejor. Siembra, no pares de hacer las cosas que Dios nos ha dado. Lo siguiente, vamos a la próxima lámina, por favor. Entonces estamos hablando de Nimrod, que fue un domador. Nimrod, fíjense lo que fue. Quiero comentárselo rápidamente. Acuérdense que fue el primer poderoso de la tierra. Fue un domador de leopardo, cazador de almas. Diga conmigo, cazador de almas. Formó jóvenes valientes y vigorosos en el uso de las armas para la guerra, con ejercicios difíciles y privaciones, preparándolos para que lo ayudaran al establecimiento de sus dominios. ¿Cuál fue una de las primeras ciudades que edificó? Babel, ¿verdad que sí? ¿Y fue su primer reino? Babel, ¿sí o no? Y después Nínive y después otras ciudades que él inició, estableció. Entonces formó jóvenes valientes, era un cazador de almas. Construyó el imperio babilónico y fue comienzo de su reinado. Construyó en Asiria 4 ciudades. Por su poder continuado se fortaleció y sometió todas las tribus del oriente. Fue el primer soberano de un gran imperio mundial. Y dicen que también se asemeja al último poderoso del nuevo orden mundial. Es una imagen, un prototipo del anticristo. ¿Sí? Entonces Nimrod era vigoroso cazador, era domador, era un poderoso que capturó almas. Capturó almas de jóvenes para poder haber establecido los 4 imperios que estableció en la antigüedad. Entonces nosotros necesitamos comenzar a abrir los ojos para trabajar esto. Por último les digo, Cus, quien era el padre de Nimrod, se le representa generalmente como el promotor de la gran apostasía. Pero por otra parte, Cus, como hijo de Can, fue Hermes o Mercurio, porque Hermes es precisamente un sinónimo egipcio para el hijo de Can. Hermes fue el primer gran profeta de la idolatría. Nosotros en la televisión, en uno de los canales de televisión abierta en Venezuela, vemos un tipo que llaman Hermes. Ese no es el propio nombre de él, pero es un nombre que él tiene porque él sabe lo que él está haciendo. ¿Qué hace él en su programa? Cazar almas. La gente cómo mira y obedece todo lo que el tipo dice. Quizás nosotros no tenemos tantas amistades para que podamos verificar esto. Luego tenemos que también Hermes se compone de la palabra que en caldeo es sinónimo de An o de Ken, el quemado. Canaán era el negrito. Era el quemado. Tanto como Can significa el ardiente o el quemado.
Era la base de la identificación secreta de Can con el sol. Eso de que adoraban el sol, Can fue el primero, mejor dicho, a través de Cus, fue el primer profeta de la idolatría, fue el primero que estableció, escúcheme bien, la adoración al sol, porque él se llamaba el quemado por el sol, el ardiente. El sol me quemó, soy el hijo del sol, y empezó la adoración al sol. Él fue el primer profeta, el que desvió toda esta cosa, después del diluvio, la nueva raza humana. Entonces su identificación secreta de Can era con el sol, deidificado así como el gran patriarca, según cuyo nombre se llamó la tierra de Egipto en relación con el sol. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es que todo este origen de Mamón ha distorsionado todo el diseño original del gobierno civil y de la economía, las normas de la casa. Acuérdense lo que hizo Luzbel, desechó y desobedeció las normas del gobierno de Dios. Dios estableció un gobierno y yo lo quiero desafiar porque no me va a dar tiempo a hablar de los otros temas porque esto es una cosa un poquito más larga. Pero escúcheme bien, los quiero desafiar porque existe un gobierno civil bíblico que Dios le dio a Adán, se lo ratifica a la segunda familia humana sobre la tierra, que es Noé y sus hijos, y lo establece para el gobierno de los países, de las naciones, de la nueva raza humana. ¿De dónde salieron todas las naciones? De Sem, Jafet y Can. 7 de los descendientes de Canaán los pasaron por las armas. Los heteos, los fereceos, los jebuseos, todos esos bichos feos, porque desobedecieron las normas de Dios, las normas del gobierno de Dios. Ellos fueron sacados. Ahora bien, en la historia de la humanidad hemos sido gobernados por el sistema humanista, el gran imperio. Y quiero decirle esto para desafiarlo finalmente. Nosotros tenemos como ejemplo a José y a Daniel, ¿sí o no? Los mejores gobernantes. Pero ellos gobernaron en imperios cuyo sistema de gobierno es humanista y diabólico. Está bien que nosotros oremos por gente honesta, con principios y valores, en puestos gubernamentales, en puestos en empresas públicas y privadas donde tengan que administrar la riqueza de allí. Pero resulta que José, con todo que fue padre de Faraón, escúcheme bien, nunca afectó al sistema egipcio. No lo afectó, porque era un sistema humanista. Y es un sistema contrario al diseño de Dios. Lo mismo pasó con Daniel. Daniel fue excelente, pero ¿de qué le valió? ¿De qué nos vale a nosotros ahorita tomar el poder constituido y gobernar bajo el sistema humanista que gobierna este país? ¿De qué nos vale? Seremos honestos, tendremos buenos resultados, pero ¿afectaremos el sistema? Escúcheme bien, Hernández Beren estuvo, Darío Arteaga estuvo, yo estuve 16 años ocupando cargos. Pregúnteme si cambiamos el sistema, no lo cambiamos, se mantiene y está peor ahora. Porque es un sistema humanista. Y yo no estoy hablando mal de los gobiernos del mundo. Estoy hablando que esos gobiernos del mundo son de Satanás. No estoy hablando de los actores que están al frente del gobierno, de la administración. Estoy hablando del sistema que gobierna el país. Es un sistema humanista. Y lo que hizo Satanás fue eso con la economía. La distorsionó. Entonces nosotros, por algunos años, nos enseñaron las riquezas del diablo, ¿se recuerdan cuando los enseñaban a ustedes? Ir a la universidad era del diablo, porque hubo un cristiano, un joven de una iglesia, que se fue a la universidad y llegó mundano. Entonces, ¿qué nos decían? Bueno, a mí no me pasó eso, ya yo era cristiano cuando eso. Pero eso pasaba. Ahora, esa no es la mentalidad en estos momentos. Pero nuestra mente establece lo que nosotros somos. Tú eres lo que eres tu mente. Y ya para finalizar voy a pedir que se pongan en pie.